Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. La primera lectura hoy está totalmente ligada, como casi siempre, al Evangelio que hemos leído. Y es que la primera lectura vuelve a reproducirse, al menos en parte, en el Evangelio. Jesús, que se establece en Cafarnaún junto al mar. El mar se entiende el mar de Galilea, o sea, el lago de Genesaret, no es el mar Mediterráneo. En el territorio de Zabulón y Neftalí, o sea, al norte, lo que es Galilea, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías. Y hace toda esta cita que hemos leído tanto en el Evangelio como en la primera lectura. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y aunque cuando esto se escribe en el Antiguo Testamento, bueno, no se acaba de entender exactamente de qué va esta profecía. Es el mismo Evangelio que nos dice esta profecía, esta luz es Cristo, que empieza a alumbrar precisamente en Galilea. Y Galilea era zona diferente de lo que hoy pensamos. Era zona medio pagana, habían judíos, pero había muchos paganos. Era una zona, mientras que Judea, la mayoría eran judíos, en la zona de Galilea se consideraban, de segunda, porque estaban mezclados judíos y no judíos. Hoy, si pensamos en nuestra sociedad, es totalmente al revés. Aquí no estamos mezclados cristianos y no cristianos, sino que los cristianos somos una pequeña minoría. Prácticamente ya estamos muy cerca de estas minorías como las de Japón u otros sitios donde los cristianos son poquísimos. La diferencia, allí los cristianos son muy pocos, pero se consideran cristianos de verdad, con todos sus defectos, como tienen todo el mundo. Aquí son muchos los que se dicen en teoría cristianos, pero en la práctica nada. Son ateos de hecho y además absolutamente ignorantes de Dios y de la Escritura. Por eso el Papa hoy quiere que sea, y lo hará de forma más explícita y todos los próximos años, supongo, un día dedicado a la palabra de Dios, a darnos cuenta de que las Escrituras, la palabra de Dios y las Escrituras no es exactamente lo mismo. La palabra de Dios en sentido estricto es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, ¿os acordáis? Lo hemos visto tantas veces esta Navidad. Al principio era la palabra era junto a Dios, la palabra era Dios. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra de Dios es Cristo.
Y le llamamos a las Escrituras palabra de Dios porque nos hablan del que es la palabra de Dios, que es Cristo. Pero la palabra de Dios no es un libro, sino que en el libro se nos habla de la palabra de Dios. Y es un libro que no se entiende si no es desde la tradición de la Iglesia, que es la que ha escrito este libro inspirada por el Espíritu Santo y la que nos lo ha transmitido hasta nosotros. Cuando la gente, y esto se ve tantas veces, se le dice, no, vamos a leer la Biblia, cogen la Biblia y leen, no entienden el 90%, no se entiende nada. Yo esta es una de las cosas que he explicado 1000 veces, pero que me pasaban mucho de niño, cuando se iba a la catequesis, cuando uno era algo más mayor y se cogían y se explicaban incluso en la parroquia o en las iglesias donde uno iba a misa y explicaban las parábolas. Y yo recuerdo aquello de decir, no estoy de acuerdo, en el sentido de que sí, no sé lo que quiere decir tal parábola, pero lo que están diciendo seguro que no. Esa interpretación es falsa. ¿Y cuántas veces lo hemos visto en tantas misas? Pero si eso no es lo que dice el Evangelio. Pero si el Evangelio está diciendo otra cosa y no sabemos interpretarlo. ¿Por qué? Porque cada uno se hace su interpretación. Y en el fondo es porque no han entendido ni a Cristo ni el Evangelio. Han cogido las palabras aisladas de todo lo demás y le han querido dar una interpretación según las ideologías, según las modas de cada época. Y eso es por ignorancia de las Escrituras, por ignorancia de Cristo. Por eso no es tan fácil cogerse el Evangelio, leerlo y pensar que ya lo sabes todo, cuando muchas veces lo que está pasando es que no has entendido nada. Por eso los mismos curas hemos de formarnos en la Escritura y con las interpretaciones auténticas, las de los padres de la Iglesia, las del catecismo, las del magisterio, para entender realmente lo que está diciendo. Porque si no, hacemos como los protestantes, que oyes las interpretaciones que hacen y dices, pero bueno, pero es que no habéis entendido tampoco nada de lo que estáis leyendo. No, libertad de cada uno, creer lo que quiera. No. Cristo o es Cristo, y esto ya lo dice la misma Escritura, la carta de San Pedro, por eso los protestantes la consideran paja, porque dice, la Escritura no es de libre interpretación. ¿Cómo que no es de libre interpretación? Lo principal para muchos es la libre interpretación. No. Hay que interpretarla a la luz del Espíritu Santo y como la Iglesia nos ha enseñado siempre, porque la Escritura es de la Iglesia, la escribió la Iglesia. Es la experiencia de la Iglesia del primer siglo, la experiencia en Cristo. Y por eso no interpreta cada uno lo que le da la gana, sino que hemos de conocerla, amarla, darnos cuenta que ahí está Cristo vivo, que nos habla a cada uno. Por eso, quien quiera descubrir a Dios Padre, pasa por Cristo su Hijo, por el que es la palabra de Dios. Por eso conocer los Evangelios, conocer el Nuevo Testamento, conocer a San Pablo y sus cartas es muy importante. Algunos piensan, bueno, San Pablo, ese hombre rígido que se inventa no sé cuántas cosas. Eso solo lo dicen los ignorantes de todo. Cuando uno estudia claramente a San Pablo, lo que hace es darse cuenta que es el que mejor ha conocido el Evangelio y sabe interpretarlo mejor que nadie. Pablo es puro Evangelio llevado a la práctica. Es por eso que los mayores especialistas del mundo en San Pablo, que eran protestantes, cuando empezaron a estudiarlo en serio se hicieron católicos. ¿Por qué? Porque Pablo es católico, no es protestante como muchos piensan. No es el que cambia la doctrina ni mucho menos, sino el que interpreta rectamente a Cristo. Y nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿y conocemos realmente a Cristo? Una cosa es que de tanto ir a misa los domingos, pues más o menos los evangelios nos suenen bien. Faltaría más, si con una cierta edad no nos suenan todo el evangelio, que son tan cortitos,
y si no suena lo que ponen, pues sería mal. El problema es, ¿y a nosotros qué nos quiere decir la palabra de Dios? ¿Y a nosotros qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice la Escritura? Ese alimento de vida que no es solo la Eucaristía, que es comer del cuerpo de Cristo, sino también el alimento espiritual que es la palabra de Dios. ¿Nos entra? ¿Somos cristianos porque seguimos a Cristo, su doctrina, o solo porque vamos a misa los domingos? No, que está muy bien ir a misa los domingos, no es quejarse ni mucho menos. Es que el Señor nos pide más, nos pide que lo conozcamos, que lo amemos, que lo sigamos, que seamos suyos. Y a veces da la impresión de que la mayoría de cristianos dicen no. Yo los mínimos, amar a Dios hasta cierto punto, pero más no, que me puede llevar líos, que entonces me daré cuenta de que esto que hago no es honesto, que esto no es honrado, que esto otro tengo que cambiar y no quiero cambiar. Quiero vivir mi vida como si fuese sin Dios. No, yo quiero salvarme, pero los mínimos, como aquel que no quiere caer del precipicio, pero siempre se pone al borde del precipicio. Un día llega una ráfaga de viento y lo tira abajo y cae del precipicio. Es esa forma que a veces nos cuesta de entender a tantos cristianos. Dios no quiere mínimos, no quiere salvarnos por los pelos, nos quiere santos, nos quiere gente que le amemos al Señor con todo el corazón y que lo conozcamos de verdad, que seamos como esos 4 apóstoles que hoy nos plantean el Evangelio, que después de haber conocido a Cristo y Cristo los llama, lo dejan todo y le siguen. A algunos nos pedirá dejarlo todo, a otros solo pedirá dejar el pecado y el mal, buscar el bien y vivir en la doctrina de Cristo, que es la única que nos da esa alegría y esa paz que nos lleva a la vida eterna.